Inicié un mensaje que lo titulé Ministerio de la Reconciliación. Y hoy vamos a terminar, o la segunda parte. Y para los que no estuvieron, voy a hacer ahorita un pequeño repaso. Pero vamos a la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo son todas las cosas ahora? Nuevas. Y cuando se habla de esas cosas nuevas, entonces voy a ir aclarando y recordando, cuando hablamos de cosas nuevas, no está hablando de cosas materiales, está hablando de una nueva vida que tenemos en Cristo. Nada que ver con lo material. Y es bueno seguir enfatizando en eso. Vamos a seguir afirmando esta gran verdad, porque a veces asociamos la nueva vida o que me vaya bien con lo material. No quiere decir que lo material no sea importante, sino que en este caso está hablando de una nueva vida que Dios nos ha entregado, nueva facultad, nueva conciencia, una inteligencia mejor. Versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De ahí salió el título del mensaje, ¿no? Ministerio de la reconciliación. Ahora, versículo 19. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos, ¿qué somos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué lindo cuando uno lee la Biblia y encuentra esta riqueza, estas maravillas que estamos allí leyendo. Vamos a dejar el versículo 19 en pantalla y voy a recalcar esa última parte. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces es bueno hacer un pequeño repaso. Repito, voy a tomar unos minuticos, unos cortos minutos para hacer el repaso. Primero dice allí, acabamos de leer, que el Señor nos reconcilió con Él por medio de Cristo. ¿Y esto para qué? Para darnos una nueva vida. Una nueva vida, una nueva naturaleza, también lo dice la primera carta de Pedro. Una nueva vida, diga conmigo, nueva vida. Y esa nueva vida, esa nueva naturaleza, entonces nos dio un acceso al Padre. Acceso que no podíamos tener por nuestra condición de pecado. Entonces, esa nueva vida, amada iglesia, tú que has sido salvado, redimido por el Señor, ahora somos uno con Él. Diga conmigo, somos uno. Esto solamente lo podemos disfrutar nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo. ¿Será eso maravilloso? Amén. Creo que eso es maravilloso. Entonces, la primera reconciliación fue la que Dios hizo con cada uno de nosotros. Él nos da una nueva vida por medio de Cristo. Ahora tenemos una nueva vida. Y qué hermoso es saber de que quien tomó la iniciativa fue Dios. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. No fuimos nosotros. Pareciera que hubiéramos sido nosotros, porque tú un día le confesaste, te bautizaste, algunos, están otros en ese proceso tan hermoso y dijeron, yo te voy a seguir. Pareciera que fuera yo el que tomé la iniciativa, pero no, fue Dios. Leímos el día miércoles anterior, hoy te estoy recordando, leímos que fue Dios el que tomó la iniciativa. Desde antes de la fundación del mundo, Él tomó la iniciativa. ¿En quién? En Cristo tomó la iniciativa. Para que tú y yo seamos hijos de Dios. Entonces ahora estamos reconciliados. Es decir, que nuevamente nos volvió a unir a Él. Y expliqué el tema de Adán y Eva. Y vale la pena volver a explicarlo. Adán y Eva vivían en un lugar llamado el Edén. O sea, tenían un lugar donde ellos podían disfrutar
de una vida, tenían comunión con el Señor y tenían alimento. Ahora nosotros, ¿qué sucede? Que ahora nosotros recuperamos todo ello. No vivimos en un Edén físico, pero ahora vivimos en la presencia de Dios. Es decir, que los que estamos en Cristo, esa palabra en Cristo, que se menciona varias veces en las cartas apostólicas, es en Él. Es decir, que habitamos en Él. O sea, es hermoso saber de que Cristo, su esencia, su espíritu, habita en mi espíritu, pero más hermoso saber que ahora nuestra vida habita en Él. Y aquí es donde acudo al Espíritu Santo para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender esto. Porque el hombre natural no lo puede entender, pero el hombre espiritual sí. ¿Por qué? Porque ya tiene la nueva naturaleza. Lo explicaba el día de ayer a un grupo de personas, hoy también a un joven le explicaba. Si ya tenemos la vida de Dios, la nueva naturaleza va a dar a luz lo que ya está en Él. Es decir, amada iglesia, que para el Hijo de Dios va a ser normal orar, va a ser normal congregarse, va a ser normal leer la palabra. ¿Por qué? Porque es su nueva naturaleza. Yo a un pescado no le voy a enseñar a nadar. ¿Por qué? Porque por naturaleza él sabe nadar. Yo no voy a meter a un águila en un curso de cómo volar, porque por naturaleza ella sabe volar. Si el pescado pudiera hablar y tú le dijeras, ¿cómo aprendiste a nadar? ¿El que va a decir? Yo no sé. Eso va en mí. Es natural. Esa nueva naturaleza, el Señor la ha puesto en ti y en mí. Amén. Y esto no por nosotros, es porque Cristo le plació colocarnos una nueva naturaleza. Entonces la primera reconciliación es la que el Señor tuvo con nosotros. Nos ha reconciliado con Él. Somos uno, diga conmigo, somos uno. Entonces Adán tenía un Edén, nosotros tenemos la presencia de Dios. Tú habitas en la presencia de Dios, yo habito en la presencia de Dios. Tú no habitas en la presencia de Dios cuando cantas o cuando oras. No, no tan solamente cuando eso. Ya estamos en la presencia del Señor. Cuando vamos inclusive en la calle, porque tenemos una nueva naturaleza. ¿Alguien me está entendiendo? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Pero ahora también que entendemos que para que esa nueva naturaleza empiece a manifestarse, yo necesito alimento. ¿Qué necesito? Alimento. Ok, o sea, toda vida necesita dos cosas para vivir. Un hábitat donde vivir. El pescado necesita el agua, tú y yo necesitamos este aire. Dos cosas. Un hábitat, ya lo expliqué, nosotros habitamos en el Señor. Esto es para los hijos de Dios. Y número dos, para que toda vida pueda seguir adelante necesita comida. Diga conmigo, comida. Entonces explicamos que tú y yo tenemos una comida y esa comida es Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Toda vida que no se alimenta o que es sacada de su hábitat, muere. Toda vida que no se alimenta o que es sacada de su hábitat, muere. Si yo saco un pescado del agua, él muere. Si yo, que no sé nadar, me introduce en el agua por media hora, me morí. Pero si también dejo de comer o tú dejas de comer, vas a morir. Entonces, si tu vida espiritual no es alimentada por la palabra, por el Cristo que nos habita, te tengo una noticia: hay una muerte en nosotros. Aparentemente ante los ojos nos vemos bien, trabajamos bien, vamos al trabajo, saludamos, nos ven alegres, pero en nosotros hay una muerte. En nosotros empezamos a menguar. ¿Y cuál es el peligro de que eso suceda? Que nuestra alma, nuestra carne se empieza a manifestar. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Y recordemos que el propósito del Señor, que tanto hemos repetido y seguiremos diciendo, en honor a que cada vez vienen personas diferentes, el propósito es uno: que seamos transformados a la imagen de ¿quién? Entonces dijimos el día miércoles que venir a este lugar no es para cambiar. Dios no quiere que tú cambies. Dios no quiere que yo cambie. Dios no quiere la mejor versión mía. A Él no le sirve la mejor versión de Javier León. No le sirve. Él lo que hace es que nos transforma a la imagen de
Cristo. Esto es muy diferente, porque un cambio lo puede hacer un hombre natural. Recuerden, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo. Él puede hacer un cambio, no viniendo aquí, viendo una buena charla psicológica, asistiendo a una conferencia de motivación, y su vida muestra cambio, porque en un momento siente remordimiento por algo que hizo, pero no tiene una nueva vida. Y en cualquier momento su vida natural, humana, su emoción, su carne, le va a pedir alimentarse lo que para él es natural, es decir, alimentar las emociones. Por lo tanto, para que esa nueva naturaleza se siga manifestando, es necesario, amada iglesia, entender estas verdades, pero alimentarnos cada día más de su palabra, alimentarnos cada día más de Cristo, la oración, la palabra, este ámbito tan hermoso, el congregarnos, para poder cada día ir creciendo y ser transformados a la imagen ¿de quién? Y que empiece a nosotros a evidenciarse una madurez. Madurez que a medida que el tiempo va pasando y me voy alimentando, pues se va haciendo evidente. Es desconectarnos de estas realidades y empieza a ver en nosotros, explicaba el maestro Javier hace unos días atrás, un doble ánimo. Un día sí, un día no, un día vengo, no vengo, un día leo la Biblia, un día no, un día oro, un día el problema lo veo muy grande, otro día me siento el gran fortalecido del Señor. Claro, porque si mi alimento es débil, pues ¿cómo va a ser mi vida? Débil ante las circunstancias de la vida. Entonces la primera reconciliación, ¿cuál fue? El Señor con nosotros. Esa nueva naturaleza la tenemos los hijos del Señor. ¿Habrá hijos de Dios aquí? Amén. Muy bien. Aquellos que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Maravilloso, amado. Ya saber eso es glorioso. Ahora viene la segunda parte, que es con la que quiero trabajar hoy. Ahora el Señor le dice al apóstol Pablo para que nos diga a nosotros, y yo le quiero informar, si no lo había leído, lo estábamos leyendo, que se nos encargó a nosotros esa misma palabra de reconciliación para aquellos que no conocen. O sea, tú eres reconciliado con Dios, nueva naturaleza, nueva conciencia, una nueva vida, mejor inteligencia espiritual, mejores habilidades espirituales, pero no es para quedarnos nosotros con ello. Inmerso en todo eso que hay, dones, habilidades, pero eso no es para quedarnos nosotros con ello. Eso es para ahora pasar a la siguiente fase, y es ir y predicar a otros y compartir de esa maravilla que tú y yo tenemos. Es decir, que esta tarea no es solamente para los que tenemos algún cargo, por decirlo de alguna manera. Es una tarea de todos. Y eso también se va a dar de forma natural. Es que, amados, si yo soy hijo de Dios, quiero que me entienda. Ayer lo explicaba. Si yo soy hijo de Dios, hay cosas que se van a dar naturalmente. ¿Por qué? Porque tengo mi nueva naturaleza. Insisto con el ejemplo del pescado. Yo al pescado no le puedo enseñar a nadar, pero yo necesito alimentarme. Porque entonces preguntaremos, pastor, ¿pero por qué no lo hago? ¿O por qué me cuesta? Porque no estamos alimentando nuestra vida espiritual. Ya de la presencia de Dios, allí estás. Y a no ser de que tengamos un problema que no gestionemos correctamente con la palabra pecado, Él podrá sacarnos de allí, pero es jurisdicción de Él, no me compete a mí eso. Pero estamos en su presencia. Todos los que estamos aquí ya habitamos en su presencia. ¿Aló? Ahora, ¿qué nos queda? Alimentarnos para que esa nueva vida se manifieste. Es decir, para que mi hombre interior, mi yo, no se manifieste. Dios no quiere una mejor versión mía. Dios quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces la segunda parte es poder nosotros ir a reconciliar el mundo con Dios. ¿Quién reconcilia el mundo con Dios? El Espíritu Santo, es obra de Él. Pero en esa obra te tengo una buena noticia. Nos ha invitado a participar de ese privilegio, y es compartirle a otros esa gran bendición. Es decir, que Él te salvó a ti, me salvó a mí, pero cuando te salva a ti,
cuando me salva a mí, Él está viendo todos los que están detrás mío. Es decir, hace 20 años y un poco más que el Señor me rescató a mí, Él ya había visto la vida de Luz, de Claudia, que un día yo ya iba a estar acá, porque Él nada lo toma por sorpresa. Él, pensando en mí, ya estaba pensando en ustedes. Por lo tanto, Él pensó en ustedes, está pensando en los que usted le va a ir a hablar y le va a compartir. Y a los que ya les has compartido, a los que ya tú en su momento les ha compartido. Pero debemos tener esa conciencia. Diga conmigo, conciencia. Debemos conocer esa responsabilidad que tú y yo tenemos, que forma parte de esa nueva vida. ¿Cuál? Ir y predicarle a otros de estas maravillas. Iglesia, estamos en un mundo donde no sabe administrar los recursos de Dios. Es más, nosotros mismos no hemos administrado correctamente los que el Señor nos ha dado. Tiempo, dinero, familia. No hemos administrado bien. ¿Qué estamos viendo producto de ello? Una sociedad en caos, al revés. Por eso antes de este tema prediqué el título de todo, que la gente cree que todo es relativo, subjetivo. ¿Por qué? Porque estamos frente a un sistema que todo es relativo, que no hay verdades absolutas. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, llenos de su gloria, de su gracia, ir y compartir esta gran verdad. ¿Aló? Amén. Allí es donde tenemos que ir y compartir, amados. Allí donde tú vas a orar por un enfermo, se sane o se muera, tú vas a orar por él. ¿Aló? Amén. Allí tú le vas a compartir del evangelio. Pastor, ¿qué hablo? Pues mínimo, vuelva a escuchar predicaciones que yo he hecho, tome nota, apréndalas, se las no sé, y tú le compartes. Porque va a ser natural, repito, es natural en ti. Tú empiezas a hablar y algo se empieza a activar en ti, porque es natural. ¿Aló? Por eso el águila madre echa a volar al águila polluelo y la empuja. ¡Ay, qué mamá tan mala! No, ella sabe, bueno, ella no sabe, es que naturalmente en cualquier momento ella por su naturaleza empieza a revolotear o empieza a extender sus alas. Entonces lo mismo, si tú empiezas a hablar de Cristo con otros sin tú darte cuenta, uy, ¿qué pasó? Empieza de ti a fluir un río de agua viva. Pero tengo que hacerlo, o mejor, debemos hacerlo, porque hay un mundo que está en caos, que no está administrando correctamente lo que Dios nos ha entregado. Un mundo que cada día más todo lo ve relativo, pero nosotros tenemos una gran verdad absoluta. Somos instrumentos de Dios. Y el Señor nos ha dejado la locura de la predicación. Leámoslo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la... O sea, esto que estoy haciendo es una locura, pero locura que el Señor utiliza para que otros conozcan de la verdad de Cristo. Locura que tú y yo debemos utilizar y vamos a utilizar. ¿Aló? Amén. Vamos a utilizar para que otros también entiendan que tiene una nueva vida. Será pastor, ¿a quién le hablo? Mientras se ejercita ese mundo espiritual, háblele al mundo y todo el mundo. ¿Cómo se dice? Al mundo y todo el mundo. Al de la esquina, al de arriba, al de abajo, al que va contigo, mamá, papá, el hijo, el del trabajo, el de la calle, a todos. Compártales de Cristo. Mínimo un Cristo te ama, mínimo llevar un flyer, mire, te invito, o ¿sabes tú si eres hijo de Dios? Ay, ¿cómo así? Y le empieza a contar las maravillas del Señor. Y una fuente en ti se empieza a activar por la locura de la predicación. Y aquellos que el Espíritu de Dios, recuerde, quien toma la iniciativa es Dios. Dios ya tomó la iniciativa. Y aquellos a los que Dios ha escogido, que tiene allí preparaditos, en su momento va a dar a luz también esa nueva naturaleza. Tú le vas a predicar, algunos por ser simplemente naturales, por su vida sin Dios, pues te van a rechazar. Pero aquellos que ya el Señor tiene listos, amados, cuando tú le hables, era lo que yo estaba esperando. Algo dentro de mí me decía que debía buscar de Dios. Ahí está, el Espíritu Santo es el que está haciendo el trabajo.
¿Qué somos? Colaboradores para reconciliar al mundo con Dios. Entonces, amados, esta locura de la predicación, pido al Espíritu Santo para que se active en todos nosotros. Amén. Recordemos entonces qué otros detalles suceden cuando hemos sido reconciliados con Dios, para que tú te la cuentes a otros. Entonces aquí podemos ir combinando esto para que tú lo sepas, algunos lo recuerden y para que luego lo llevemos a otro. Pastor, eso que usted va a decir va diciendo, ¿cómo hago para tomar nota? Pues tome nota en un papel o un lápiz, o después usted vuelve y escucha la predicación. Estoy tratando en lo posible de ir despacio para que tu espíritu entienda estas grandes verdades. Apelo, como siempre digo, apelo a que sea tu espíritu el que entienda estas grandes verdades. ¿Qué tenemos en Dios? En la nueva vida, ¿qué tenemos para que tú le cuentes a otros y que tú ya lo tienes? Voy a nombrar algunas de ellas, algunas con citas bíblicas, otras no leo la cita como tal, la menciono para que quede en el video. Número 1, paz con Dios. Los hijos de Dios tenemos paz con Dios, tenemos una comunicación con Él. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor. O sea, yo puedo hablar con Dios tranquilo porque hay una paz que Él me ha dado. Tengo paz con Dios. La condena del pasado, el pecado del pasado, que no te venga a acusar. Aló. Amén. Hablando de la paz con Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿qué tenemos? Paz con Dios. Y todo esto, amados, lo tenemos con Dios, pero también se ve reflejado con los hombres. Tengo paz con Dios, entonces naturalmente mi vida natural va a reflejar paz con los hombres. ¿Aló? Por eso dice la palabra que debemos ser pacificadores, es decir, no somos nosotros los que alborotamos los problemas. ¿Aló? Somos los pacificadores, somos los que tenemos una respuesta blanda. Dice la palabra, mi respuesta blanda opaca la ira en medio de una discusión. Entonces esa paz con Dios se ve reflejada con los hombres. ¿Qué más tenemos en Dios? Acceso a Dios. Diga conmigo, acceso a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Amados, ya se da por ser hijos de Dios. Tenemos una entrada al Padre, acceso con Él. Él nos tiene en su presencia. No sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Amén. Acceso a Dios, Efesios 3:12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Tenemos un acceso a Dios. Aquí, cuando tú estás caminando, insisto, cuando estás en el cuarto solo, tenemos una comunión con Dios. Así viva en una mansión o en una habitación. Dije el otro día, tengo acceso con Dios. Dice la palabra, el velo se rompió por medio de la sangre de Cristo. Esta maravilla es la que vamos a comunicarle a otros después del día de hoy. Aló. Amén. Colosenses capítulo 1, 22, para seguir hablando del acceso a Dios. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante. Amados, ¿será eso maravilloso? O sea, me gusta detenerme y les quiero compartir esa pasión. Dios nos ve santos por medio de Cristo. Por nuestros méritos no, amados, por nuestros méritos no merecemos nada. Pero como la vida, la esencia de Dios habita en nuestro espíritu, tenemos comunión con Él. Y Cristo nos presenta ante el Padre limpios y sin mancha. ¡Wow! Amén. Eso no es por nosotros, amados, es por Él. Y por eso podemos tener comunicación, o mejor, comunión
como lo establece el original. Comunión, una koinonía, una comunión con Dios. ¿Será eso maravilloso? Eso hay que írselo a contar a aquellos que no lo saben. ¿Qué más tenemos entonces con el Señor? Una palabra que acabo de decir, comunión con Dios. Todo es un enlace. Primera de Juan capítulo 1 versículo 13. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso que el dueño del cielo y de la tierra nos está escuchando cuando oramos. Y no por nosotros, es por Cristo. Es más, Él tiene una comunicación con Cristo, pero como nosotros estamos en Él, entonces la comunicación es directa. Aleluya. Amén. ¿Qué más tenemos en esta nueva vida para írsela y contársela a otros y hacer una reconciliación con el mundo? Te voy a mencionar, estos textos no van a aparecer en pantalla, pero quedan para el video, usted lo busca. Tenemos justificación, Romanos 5:19 y 2 de Corintios 5 del 19 al 21. Tenemos adopción, hemos sido adoptados, Romanos 8:15, Romanos 9:4, Gálatas 4:5. Tenemos restauración, Hechos 3:21, hemos sido restaurados en Él. Intercambio espiritual, esa sí quiero que la vayamos a leer. En Cristo tenemos un intercambio espiritual. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es esa palabra intercambio espiritual? Vamos a verlo. Hechos capítulo 26, verso 18. Dice la palabra: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué pasó allí? Un intercambio espiritual. Éramos hijos de perdición, hijos de Satanás, y nos convertimos en hijos de Dios, hijos de la luz. Alguien dígame amén. Eso merece un aplauso, iglesia. Eso merece un aplauso. Intercambio espiritual. Nuestro espíritu, nuestra vida servía a las tinieblas. Ahora servimos a la luz. Y sé que algunos todavía tienen como un conflicto interno. El otro día predicaba, pero por eso depende del alimento. Entre yo más me alimente de esas grandes verdades, mi vida natural, la que ya está en mí, empieza a manifestarse. ¿Aló? Amén. El Cristo que está siendo formado en mí empieza a manifestarse, para que mi yo, no se manifieste ni se vea más. Esto es un proceso, amados, de toda la vida, pero entre más avancemos, más evidencia va a haber de esa gran realidad. Entre yo menos me alimente, entre yo más sea terco a lo espiritual, pues más se va a notar de tu humanidad. Y es cuando la gente dice: ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Claro, desafortunadamente a veces hacemos quedar mal a Dios, pero en nosotros está poder alimentarnos para que el Espíritu Santo nos asista. La gran ventaja, amados, la gran ventaja es que el Espíritu Santo está en nosotros. La gran ventaja es que estamos en su presencia, y si nos disponemos, pues vamos a ver cada día esos resultados. ¿Cuántos se van a disponer? Amén. Ok. Y estos resultados los vamos a ir a compartir con otros. Ahora, el apóstol Pablo, después del verso 18, continúa diciendo algo maravilloso que quiero que leamos, hablando del intercambio espiritual. Dice el verso 19 en adelante, ahí mismo en Hechos 26. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celeste. Iglesia, el apóstol Pablo está diciendo esto, tanto en el 18 como en el 19, lo que va a seguir leyendo, porque él lo habían metido preso.
Y él salió, o lo van a colocar frente a las personas que lo acusan, y él no salió alborotando, peleando. ¿Y por qué me metieron aquí, hijos del diablo, desgraciados? Se metieron con el apóstol Pablo. No, amado, ¿sabe qué hizo él? Predicó el evangelio. Él aprovechó para predicarle a uno de sus verdugos, porque él sabía que en alguno de ellos el mensaje iba a quedar. Amén. Y eso es lo que él está diciendo allí. Él está presentando defensa del evangelio, no defensa de él. Grandioso, defensa del evangelio. Verso 20, vamos a seguir leyendo lo que dijo el apóstol. Hoy estamos hablando de reconciliar a Dios con el mundo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de, o sea, fruto. Verso 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron, ¿qué intentaron? Matarme. Versículo 22. Pero habiendo obtenido, ¿qué obtuvo él? Auxilio. ¿Qué obtuvo él? Auxilio de Dios. Iglesia, si yo estoy involucrado en la obra del Señor, en la reconciliación del mundo con Dios, voy a ver el auxilio de Dios. Amén. Voy a ver el respaldo de Dios. Queremos ver el respaldo, queremos ver el auxilio, pero alimentando nuestros sueños, alimentando nuestro egoísmo, no lo vamos a ver. Pero si yo me involucro en el propósito de Él, vamos a ver el auxilio de Dios. Amén. Continúa diciendo: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de. O sea, él estaba predicando de Cristo, que ya lo hemos manifestado, que todo el Antiguo Testamento es sombras y tipos de Cristo. Él dijo: yo lo que estoy es anunciando lo que los profetas dijeron, que vendría un Mesías y que ya ahora se manifestó. Yo les estoy compartiendo esa realidad. Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los Gentiles. que los gentiles somos tú y yo, porque creo que aquí no hay ningún judío de sangre. ¿Hay algún judío de sangre? No. Entonces, somos gentiles, y a causa de que el apóstol Pablo, dice la palabra, que llenó todo lo conocido que él había conocido en su momento de Europa, lo que él había conocido, todo lo he llenado del evangelio, dice otra de las cartas paulinas. A causa de que él predicó, hoy estamos tú aquí, tú y yo estamos hoy aquí. Amén. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros? Pues hacer lo mismo, amados, que es el mensaje de la segunda parte de hoy. Esto que estamos viendo, irlo a contar a otros, para que ellos experimenten la nueva naturaleza. Muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos en esta nueva naturaleza para contar con otros? Voy a mencionar, estos textos no van a aparecer, pero quedan ahí grabados. Tenemos una unión espiritual, 1 Corintios 6, 17. Tenemos la morada del Espíritu Santo, aunque todo eso ya lo he mencionado, Romanos 5, 5. Tenemos una identidad como una nueva criatura, 2 Corintios 5, 17. Lo leímos el miércoles anterior. Y tenemos una vida salvadora de Cristo. Esta sí vamos a leerla. Romanos 5, 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué fuimos? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Amén. Hemos sido reconciliados con Dios. No se nos tuvo en cuenta nuestro pecado, y nos ha dado una nueva vida, nueva identidad. ¿Qué más tenemos en el Señor? Estas no van a aparecer en pantalla. Gozo, Romanos 5:11. Tiempo de refrigerio, Hechos 3:19. Amor, Romanos 5:5 y 2 Corintios 5:14. Amados, ahora voy con la segunda parte de este mensaje. Entonces, teniendo esto claro, hay una urgencia de que se predique el evangelio, y esa urgencia no es mía. Esa urgencia la está pidiendo el mundo a gritos.
porque el mundo se está desbaratando. ¿Aló? ¿Será que soy yo el único que ha visto eso? El mundo está al revés. Todo es subjetivo, todo es a mí me parece, yo pienso, y lo hemos repetido tantas veces, amados, pero es mejor repetirlo para ser más consciente de ello. Cada vez nos alimentan más la emoción. Si tú quieres, hágalo. Si lo sientes, hágalo. Explora la vida. Te queda poco tiempo. Eres joven, aprovecha. Y si no eres joven, ya estás adulto, te vas a morir, aprovecha. ¿Y qué hemos construido? Un sistema egocentrista, orgulloso, humanismo. Ya conmigo, humanismo. Que es donde se quiere exaltar el yo, que a veces parece que fuera bueno, porque habla mejor persona, tu mejor versión de ti mismo. Nada de eso le sirve a Dios, amados. Nada de eso le sirve a Dios. Dios no quiere una versión mejor mía. Él quiere es que mi alma muera para que Él se manifieste. Aló. Pero el humanismo, el antropocentrismo, o sea, el hombre como el centro, es tú vas a ser el mejor, tú lo puedes hacer, no necesitas de nadie. Aparecen otras ramas, el feminismo, el machismo y tantos ismos que giran todo al centro del hombre o la mujer como tal. Tú eres el centro de la vida, tú eres el centro, y han sacado a Cristo. Y es hora de volver al mundo, al original, a cristocéntrico. Aló. Que todo lo que hagamos gire en torno a ¿quién? A Cristo. Pero en nosotros, que está esa verdad, debemos ir y comunicarla. Si yo entiendo esto y yo me hago partícipe, colaborador del Señor, amados, yo creo que vamos a dejar de estar perdiendo tanto tiempo en muchas cosas que a veces hacemos por estar pensando en nosotros mismos. Eso no quiere decir que no trabajemos, no, yo no estoy diciendo eso. Eso no quiere decir que no nos divirtamos, yo no estoy diciendo eso. Eso no quiere decir que no puedes salir a hacer deporte, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces perdemos mucho tiempo preocupándonos por nosotros mismos y estamos viendo cómo el mundo se está destruyendo. ¿Aló? Amén. Pero yo sé que después de hoy, ustedes los que vinieron, va el Señor a despertar un hambre por predicar su palabra. Porque va a ser natural, esa parte natural que estaba ahí apagadita, pero que estaba hoy por medio de la locura de la predicación de hoy, que el Espíritu Santo nuevamente despierte esa pasión por compartir su palabra. ¿Aló? Amén. Entonces, iglesia, es hora de aprovechar cada escenario. Escúchame, toma nota en tu vida, en tu espíritu, y llevemos a la acción esto. Debemos aprovechar, diga conmigo, aprovechar cada círculo íntimo en que nos movemos. Y el primer círculo íntimo en que nos movemos, que también lo he repetido, es nuestra familia, con la que tú vives. No con la que tú estás acá y la tuya está por allá en Argentina. También lo puedes hacer virtualmente, claro que sí, pero con la que tú vives. Si tú vives con una familia de sangre, con ella. Si no es de sangre, vives en una habitación, pero hay más personas, esa familia, ese círculo más íntimo, es el que tú vas a pedirle al Señor, la guía, la fortaleza que ya tenemos, se empieza a manifestar, para que por la locura de la predicación empecemos a contar estas gran verdades. Amados, la palabra evangelismo, ¿hemos escuchado la palabra evangelismo? El peligro con esa palabra, ¿sabe cuál ha sido? Que pensamos que el evangelismo es para un grupo especial de la iglesia y en ciertos días. No, amados, el evangelismo forma parte de la vida diaria de una nueva criatura. No necesitas una hora. Pastor, mañana ¿a qué horas hacemos evangelismo? No, hagamos evangelismo todos los días, a toda hora, porque es una recomendación del Señor, no mía. ¿Aló? Amén. Eso nos cambia a nosotros la cosmovisión de todo lo que es iglesia, de todo lo que es la vida en el evangelio. Pastor, ¿cuándo van a hacer una salida evangelística? Y claro que la podemos hacer, no estoy diciendo que no, entiéndame. Es que no podemos esperar a que el pastor diga o al grupo de
sino que en nosotros naturalmente eso va a salir a flote, pero tenemos que hacerlo. Amén. Y entonces esa familia, amados, vamos a aprovecharla. Los que tenemos hijos, insisto, por favor, insisto, debemos empezar a tener una estrategia de enseñanza de la palabra con nuestros hijos. No me traiga los hijos y ahí lo dejo para que el Señor haga algo. No, amados. ¿Recuerdan que lo he insistido, no? Tenemos nosotros la responsabilidad de nuestros hijos. Como yo digo, tu hijo, tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Tengo con los dos que el Señor me ha dado y con mi esposa, para que los juntos ahí levantemos un hogar. Amén. Por eso a veces decimos, pero ¿qué pasó con mi hijo? Tiene 18 años. Yo me acuerdo que yo lo presenté un día en el altar del Señor. Y uno le pregunta, ¿y tú todos los días se discipulaban entre ustedes? Ay, no, me tocaba hacer eso. Yo lo presenté a la iglesia. Yo pensé que con ponerlo ahí en el altar y que el pastor dijera unas palabras chimpam pum pam pum, como si eso fuera un rezo, ya, solucionado. No, amados. Menos hoy en día, con esta plataforma, con este sistema que cada día más está abrazando a nuestros hijos para llevarlos al mal. ¿Quieres entrenarte en la locura de la predicación? Aprovecha tu círculo más íntimo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, con el que vives, con el que te arrendó la habitación, el piso. La locura de la predicación. Hay una responsabilidad en nuestra familia. ¿Aló? ¿Será que la vamos a aprovechar esa responsabilidad? Ahora, de ahí en adelante entonces vienen todos los círculos sociales por donde nosotros nos movemos. En el trabajo, en el estudio, chicos que están acá, es una responsabilidad nuestra poder hacerlo. De lo contrario, amados, vamos a seguir viendo cómo lo que el Señor ha dado al hombre se sigue destruyendo. Y sin darnos de cuenta, nosotros caemos también allí, en esa plataforma de consumismo y de destrucción. Porque, sencillo, si el hombre natural cada vez toma más fuerza, más áreas, educación, gobierno, política, artes, etc., pues ¿qué podemos esperar? Pues ser gobernados por ellos. O sea, Satanás gobernando la luz. No sé si me entienden. Entonces, por eso es urgente que tú y yo activemos la locura de la predicación, para ver si se puede detener por un poco tanta crueldad que hay en esta tierra. Como dijo alguien, ese vecino, ese chico, esa mujer o ese hombre que tú le dejas de predicar, puede ser que el día de mañana esa persona te robe, te traicione. Y tú pensar, si yo le hubiera predicado el evangelio, si yo le hubiera compartido de las verdades de Cristo, hoy de pronto no estaría haciendo lo que está haciendo. Y yo que compartía con él, trabajaba con él, me iba con él en el bus, éramos amigos del grupo de WhatsApp y nunca le hablé de Dios. Entonces en nosotros está poder activar eso que el Señor nos ha dado. Entonces quiero rescatar otra palabra, y es tener una paternidad espiritual. ¿Tener una qué? Paternidad espiritual. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tratar de acobijarle, enseñarle, guiarle. Yo no le puedo a usted imponer haga o no haga. Me decía algo el otro, alguien me decía, pastor, ¿hago esto o no haga? Y no, yo no es que yo le diga haga o no haga. Lea la palabra. Y si tú eres, yo le confronto, si tú eres hijo o eres hija de Dios, naturalmente tú vas a aborrecer ese mal. No porque yo te lo diga. ¿Aló? Sino que va a ser natural. Entonces, poder nosotros expresar estas verdades a otros y ser un padre espiritual. ¿Un qué? Un padre espiritual. Es decir, que hay un acompañamiento. No es solamente ir, invitarlo y también decir, pastor, ahí se lo traje, ahí la invité, mire a ver qué hace. Claro, vamos a hacer lo que es posible. Vamos a activar esta locura de la predicación. Vamos a llamarle. Pero si usted le contactó y tiene un contacto con él más cercano, de amistad, de trabajo, de familiaridad, pues ¿qué hay que hacer? Que tú digas,
una paternidad espiritual, un acompañamiento. No sé si me hago entender. Iglesia, digan conmigo paternidad. No mentor. Estuve leyendo sobre esto, iglesia. Mírame acá. Mentor no aplica. ¿Y por qué? Empecé, pero ¿por qué no aplica? ¿Por qué no aplica mentor? Porque en el original mentor es un esclavo que se le colocaba a un niño para criarlo hasta que llegara a la madurez. Y el mentor, que era un esclavo, lo hacía porque le tocaba, no porque le naciera. Entonces el Señor, dentro de los niveles de madurez que prediqué aquí en tres predicaciones, el último nivel de madurez es el pater, es decir, el que tiene paternidad, no que es mentor, porque el mentor es un esclavo que le toca hacerlo, no. El padre espiritual adopta, alimenta, acompaña hasta verlo en un proceso de madurez. Aló. Amén. Eso va a cambiar en nosotros el acompañamiento con otra persona, porque no va a ser simplemente traerla, darle un flyer que forma parte, sí, claro, de invitarle, de compartir el texto bíblico, claro que sí, sino que va a haber un acompañamiento. Aló. Amén. Para ir terminando, hay una gran diferencia entre río y represa. Digan conmigo, río y represa. Todos conocemos que es un río, ¿cierto? Donde nos podemos de pronto ir a bañar, disfrutar en un río. ¿Qué es una represa? ¿Alguien me puede decir qué es una represa? Es un agua. Ok. Está represada. ¿Está represada? ¿Qué más? Sí. Un estanque. Un estanque. La mala forma. Ok, pero ¿qué función? Cae con fuerza. ¿Qué función tiene la represa? Darle agua al reproductor. Suplir de agua y también da energía. Entonces mírame acá, dije, es muy diferente un río a una represa. Pastor, explíquemelo en este contexto de reconciliación que estamos predicando hoy. Sencillo, amado. En mí está si me convierto en río, es decir, consumidor del evangelio. Ore por mí, deme, exige. O sea, el de río, el que va, se tira al río, aprovecha el río y se va. O ser una represa, es decir, que alimente a otros de la fuente de vida que hay en él. Aló. Entonces, es una persona que viene, consume, aprovecha, pero que ahora represa, es decir, acumula en él, pero para luego ir dar a otro. Aló. Entonces, muy diferente río, mentalidad de río o mentalidad de represa. Hoy quiero que tengamos mentalidad de represa, suplir a otros de esta gran verdad. ¿Aló? Otra palabra para ir añadiendo a esta locura de la predicación. Hemos enseñado que somos transformados a la imagen de Cristo, o vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Entonces quiero pensar en la siguiente palabra: transformador. ¿Alguien conoce un transformador? Te voy a explicar para los que de pronto no conocen muy bien. Vamos al transformador gigante que vemos, que es por donde pasa toda la luz, la electricidad. Si esa luz que está en el transformador llegara directamente a la casa o al piso donde vivo, el piso explotaría. ¿Qué hace el transformador? Transforma. Esa palabra transforma esa gran energía para distribuirla dentro de los cables y que se convierta a 220 o a 110 para que yo pueda conectar mi televisor, o si no el televisor explotaría. Entonces, amado, mírenme acá. Cristo, diga conmigo, Cristo es ese papel de transformador gigante que tienes toda la gloria de Dios en él y que le ha dado y la ha impartido en nosotros para que nosotros nos convirtamos en pequeños transformadores y poder expresar esa gloria. Aló. Si toda la gloria de Dios estuviera en nosotros, explotaríamos. Pero Dios ha proveído a Cristo para que esa gloria sea impartida a nosotros por pequeñas dosis. Va creciendo en nosotros esa gracia, esa gloria, ese poder que ya tenemos, que va creciendo a medida que me alimento. ¿Pero para qué? Para que yo la exprese a otros. Alguien dígame amén. Ahí cabe un aplauso, amada iglesia, el Rey de Reyes. Aleluya.
Entonces, ¿somos cables o somos transformadores? La idea es que seamos transformadores. Transformadores de esa gloria. Que toda esa gloria que portamos la podemos llevar a otros. Toda la gloria de Dios no va a estar en nosotros, amados, explotaríamos. ¿Qué hizo Dios? Repito, proveyó a Cristo. Y ahora Cristo nos ha impartido de esa gloria, poder, sustancia que hay en nosotros. Pero para que eso se manifieste, tiene que haber en nosotros cada día más un hambre de su palabra, para que cada día más de su gracia se exprese. Cada día más de su gracia en Claudia, en mí, en Luz, en Javier, en Mari Carmen, cada día más. Y entonces su gloria en comunidad cada día más se va a poder expresar. Amén. Hay un mundo que se está perdiendo. Y Dios está buscando obreros para que ese mundo sea reconciliado con Él. ¿Será que nosotros podemos ser colaboradores de ese reino? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que podemos hacerlo. ¿Será que el Señor nos puede confiar los futuros proyectos para que su iglesia se extienda? A veces oramos, Señor, un proyecto económico, una empresa. Amados, no pierda tiempo orando así, no pierda tiempo. No pierda tiempo. Ay, pastor, ¿cómo así? Pregúntele al Señor, ¿cuál es el proyecto que Él tiene para esta tierra? ¿Cuál es el proyecto, el plan para esta localidad? Y si necesitas empresa, pues Dios te va a dar una empresa. ¿Aló? Si lo que necesitas es recursos y ve en ti un corazón que sabe dar, que sabe sembrar y que sabe extender su reino, pues simplemente te va a utilizar a ti. ¿Aló? Porque es fácil ver cómo se construye estos lugares, por ejemplo, y que yo quisiera, la pregunta es, si tuvieras el recurso, ¿lo hicieras? Ahí es donde... Pero ¿qué le debemos decir al Señor? Señor, y lo que yo digo, Señor, ¿cuál es el proyecto para yo involucrarme? ¿Quieres un arca? Pues yo voy a buscar los palos para construir el arca. Atentamente, Noé. ¿Entiende la referencia? Amén. Dios protegió a la familia de Noé porque Noé invirtió en un proyecto de él, no, de Dios. Pero quien figura es Noé, manejando un gran arca, pero fue un proyecto de Dios. Amén. Para terminar, 1 Corintios capítulo 9, verso 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué me es impuesta? Necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Dijo el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Esa necesidad impuesta por Dios es la misma necesidad que Dios te ha impuesto a ti y me ha impuesto a mí. ¿Aló? Amén. No es solamente para el apóstol Pablo, es para sus hijos. Se me ha impuesto necesidad. ¿Cuál? De anunciar el evangelio. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad de ver nuestras comunidades de una mejor manera. Colócate en pie, vamos a orar. Dale gracias a Dios. Me despido de las personas que están allí conectadas en las redes sociales. No olvides comentar y compartir este mensaje.